edades prácticamente, invariable ya de acuerdo al peso que vaya a tener. Otro cuadro importante para revisar es este, ¿no? Recordar, todos ya conocen, de que más del 60% del agua que tenemos, del agua corporal, está en el espacio intracelular. Y un 35 a 45% se encuentra en el espacio extracelular, fuera de la célula. De ese espacio extracelular vemos de que más o menos el 7% se encuentra en el plasma, un 2% es el agua transcelular entre células, y en el espacio intersticial donde están las células se encuentra el remanente 35%. Vemos que los líquidos intersticiales del tejido conectivo tienen más agua y el hueso tiene menor cantidad de agua. Entonces, esta es la distribución de agua corporal total en nuestro organismo. Por tanto, cuando nosotros perdemos líquidos, o sea, cuando perdemos agua de nuestro organismo, entonces perdemos de diferente manera. Algunas son pérdidas sensibles, como saben, fundamentalmente las urinarias y las fecales, ¿no? Aproximadamente se pierde más o menos 60 ml por kilo por la vía urinaria, y fecales unos 10 ml por kilo por día más o menos, ¿sí? Y las insensibles son 45 ml por kilo. Entonces, en total, más o menos perdemos unos 115 ml por kilo. Recordando que las insensibles pueden estar dadas por la transpiración, por la respiración y algún otro mecanismo en el cual podríamos estar perdiendo agua. Entonces, si nosotros perdemos una cantidad determinada de agua, entonces tenemos que calcular cuánto de líquidos necesito para corresponder a esa pérdida normal. Entonces, hay diferentes maneras. Puedo utilizar las primeras como el peso corporal, 100 a 120 ml por kilo, es una forma de hacerlo. Podríamos utilizar la superficie corporal entre 1500 y 1800 ml por metro cuadrado de superficie. Pero creo que es más fácil a través del gasto calórico. Todos tenemos un gasto calórico y en los niños se calcula de la siguiente manera. Por los primeros 10 kilos, o sea, del 1 hasta el 10, se calcula que gasta 100 calorías por cada kilo. O sea, que quiere decir que un niño de 10 kilos aproximadamente va a gastar 1000 calorías. Por los siguientes 10 kilos, pasados los 10, ¿sí? Entre 10 y 20, adicionalmente a los 100 iniciales, gasta 50 calorías, o sea, la mitad más. O sea, que un niño que tiene 15 kilos, por ejemplo, diríamos que tendría inicialmente 1000 calorías por los primeros 10 kilos y después otras 500 calorías por los siguientes 10 kilos, ¿verdad? O sea, 1500 calorías. Y pasado los 20 kilos se calcula otras 20 calorías por cada kilo peso superiores a los 20 y se le adiciona los 1500 anteriores. O sea, haciendo un ejercicio mental, si tenemos un niño de 27 kilos, diríamos que por los primeros 10 kilos, 1000. Por los siguientes 10 kilos, 500, 1500. Por los siguientes 7 kilos, multiplico por 20, son 140. Entonces, el total sería 1640 calorías. Entonces, una vez que he hecho el requerimiento calórico, existe una regla en la que dice que por cada caloría que necesito o que utilizo metabólicamente, necesito 1 ml de agua. Entonces, que en términos generales requeriría la misma cantidad de agua que las calorías. Entonces, ese paciente que hemos calculado de 1700 calorías requeriría 1700 ml de agua como requerimiento normal básico de líquido, ¿sí? Ahora, estos requerimientos calóricos pueden variar, ¿no? No es lo mismo un paciente, por ejemplo, en actividad, como vemos en la curva superior, donde va a requerir mayor cantidad de calorías, o una persona que está en reposo, por ejemplo, o una persona que tiene un metabolismo mucho más bajo, una persona enferma, por ejemplo, que no va a estar realizando ningún tipo de actividad. Entonces, el requerimiento calórico varía, no es uniforme, sino depende muchísimo ya de la actividad que tenga la persona. Bueno, cuando hablamos de deshidratación, es importante darnos cuenta, primero, cuál es el grado de deshidratación que puede tener la persona y qué signos clínicos pueden acompañar a estos grados de deshidratación. Y la deshidratación se la puede decir que es leve, moderada o severa. La deshidratación severa diríamos que ya es shock. Entonces, la deshidratación leve, moderada o severa, cuando son niños menores de 1 año o menores a 10 kilos, se dice que es leve cuando pierde un 5% del peso
moderado cuando pierde el 10% y severo cuando pierde un 15%. En niños mayores a un año o que tienen mayores a 10 kilos, se dice que tienen una pérdida de 3, 6 y 9. Entonces, es importante esta situación. Podemos calcularlo por la pérdida de peso, de esta manera, sabiendo qué porcentaje de peso ha perdido y dándonos cuenta en qué grado de deshidratación está. Si no tenemos el peso o la posibilidad de pesarlo, entonces podemos guiarnos por los signos clínicos. Generalmente los signos de una deshidratación leve son generalmente mucosas, ¿no? El resto de los signos vitales están probablemente conservados, tal vez un poco va a haber un poco de ojos hundidos, pero el paciente sí está estable. Cuando ya pensamos en una deshidratación moderada, que además de los anteriores, ya comenzamos a ver un poco de aumento de los signos vitales como la taquicardia o la taquipnea, el llenado capilar podría estar ya un poquito más prolongado y el paciente podría estar irritable. Y claramente ya se ven signos mayores de deshidratación. Y cuando decimos que es severa, y ya estábamos hablando de shock hipovolémico, ya cuando el paciente todo lo contrario está muy letárgico, puede ir de un letargo hasta un coma profundo, todos los signos anteriores descritos. Y en cuanto a los signos vitales, podemos tener taquicardia o bradicardia, y es aquí que recién generalmente se manifiesta la hipotensión. En los anteriores, generalmente no se presenta hipotensión arterial, entonces es muy importante ver dos signos que nos dicen que esta es una deshidratación severa. El letargo o alteración del estado mental, porque ese es el último mecanismo que puede ser, todos los mecanismos de compensación están para fundamentalmente mejorar el estado de conciencia. Si este está decaído, quiere decir que todos los mecanismos han caído. Y el segundo es la presión arterial. Entonces, eso es un cuadro que lo vamos a presentar 2 o 3 veces durante esta situación, ¿sí? Y durante esta presentación, y vamos a ir viéndolo. Cuando hay un paciente con deshidratación, ¿qué es lo primero que debería hacer? Tengo que hacer un balance hídrico, o sea, darme cuenta cuánto ha perdido. Tengo que hacer generalmente la química sanguínea. Debería hacer una gasometría, ¿ya? Y algunos otros exámenes complementarios simultáneamente. O sea, que no tengo que hidratarlo y después hacer los laboratorios, como alguna gente dice. Le haré electrolitis y gasometría después de haberlo hidratado. No es correcto. Una vez que ya lo tengo al paciente, lo que tengo que definir es en qué estado está, leve, moderado, severo. Si es leve, ya saben perfectamente, le damos hidratación oral. Si mejora, lo mandamos a la casa. Pero si no mejora, lo hospitalizamos. El problema es cuando ya comienza a tener deshidrataciones moderadas a severas. Entonces, ya en las moderadas, lo que vemos es si hay alteraciones hidroelectrolíticas o ácido base. Si existen estas, tiene que ser hospitalizado. Y en la severa, ya obviamente hay que utilizar el ABC de la reanimación y hospitalizar. Una vez que hemos decidido hospitalizar en estos dos últimos casos, lo siguiente que debemos nosotros plantearnos es la siguiente. ¿Qué tipo de deshidratación es? ¿Isotónica, hipotónica o hipertónica? ¿Sí? Porque el tratamiento va a ser diferente en los tres tipos. Entonces, esto vamos a ir desglosando progresivamente a medida que avance el tema. El 90% de las deshidrataciones son isotónicas o hipotónicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que un solo 10% va a ser deshidrataciones de tipo hipernatrémicas o hipertónicas. Eso es importante tener en cuenta. Las deshidrataciones, todas, más las isohipotónicas, nos llevan a una acidosis metabólica. Por tanto, la gasometría es importante para saber qué tan profundo puede ser esa deshidratación que está teniendo el paciente. ¿Y qué signos de alarma tendríamos en un paciente deshidratado? Si está choqueado, obviamente, si tiene alteraciones de sensorio, si tiene un estado tóxico e infeccioso que me puede hacer sospechar que no solo es hipovolémico, sino séptico, cuando ya es una acidosis muy severa, cuando tiene dolor abdominal intenso, que podría ser ya que tiene un abdomen agudo, ¿no? O la presencia de vómitos biliosos que nos diría de que puede haber una obstrucción. Entonces, ¿cómo manejo estos estados de deshidratación? Tengo que calcular, lo primero, los líquidos totales en 24 horas. ¿De acuerdo? Hemos hablado del requerimiento. Luego debo sumarle el déficit de grado de deshidratación, de acuerdo a lo que tiene el paciente, cuánto de déficit tiene, y después deberíamos adicionarle las pérdidas concurrentes. ¿Qué más calculo que va a perder en las próximas horas? Todo eso debería reponerse en 24 horas. Entonces, ¿cómo calculo el déficit? Hay varias formas, pero la mejor manera es, ya hemos dicho, leve, moderado o grave,
en los lactantes, en los pequeñitos menores de un año, menores de 10 kilos, generalmente decimos 50, 100 y 150. 50 ml por kilo para la leve, 100 ml para la moderada y 150 para la severa. En los niños mayores decimos 30, 60, 90, si se acuerda, 3, 6, 9. 30 para la leve, 60 para la moderada o 90. Entonces, si se acuerdan los cuadros anteriores que le mencioné, la deshidratación leve en menores de 10 kilos es 5, 10 y 15. Y la reposición 50, 100, 150. Mientras que en los niños mayores sería 3, 6, 9, sería 30, 60, 90. Y es, creo, la forma más fácil. Ahora, ¿cómo calculo el mantenimiento? Habíamos dicho que el mantenimiento lo puedo calcular en forma calórica, ¿verdad? Calculando las calorías. Otra forma es esta fórmula que le llaman la fórmula de Holiday-Segar, ¿sí? Que nos dice exactamente lo mismo que la fórmula calórica. Nos dice que de 0 a 10 kilos, como se ve en la primera columna, ya se debería dar 100 cc por kilo por día. De los 11 a 20 kilos debería darse los 1000 de los primeros 10 kilos, más 50 ml por kilo, y cuando son 20, más de 20, debemos dar los 1500 iniciales, más 20 ml por kilo, que ya lo mencionamos anteriormente. Si nosotros vemos ya entre las pérdidas insensibles y las pérdidas renales, hemos dicho que perdemos 110 cc por día, y solo le estaríamos reponiendo 100 cc por día. Entonces habría como un déficit, pero no debemos olvidarnos que todos los mecanismos metabólicos de nuestro organismo producen agua. Y esa producción endógena de agua se la llama agua endógena. Y eso compensa generalmente ese 10%. Si no consideramos esto, vamos a ir sobrehidratando, y más si es un paciente enfermo, va a tender a hacer espacio y se va a edematizar. El mantenimiento, o sea, el líquido que he calculado de mantenimiento con la fórmula de Holiday-Segar, siempre deberíamos reponerlo con soluciones glucosadas. El mantenimiento se da dextrosa al 5% por lo general, y además con una combinación de cloruro de sodio y cloruro de potasio para reponer los electrolitos, que vamos a ver después un poco más. Cuando hay shock hipovolémico, ¿qué es lo primero que deberíamos clínicamente valorar? La frecuencia cardíaca, la perfusión sistémica y la presión sanguínea. Esto es muy importante. Cuando hablo de perfusión sistémica, mucha gente no piensa en que esta se refiere a pulsos, perfusión, nivel de conciencia y gasto urinario. O sea, qué tan bien perfundidos están esos órganos vitales, ya tanto la piel como el cerebro y los riñones. Y obviamente la presión arterial, que va a estar afectada. La piel, ¿qué es lo que deberíamos valorar en la piel? La temperatura, el llenado y el color. Por ejemplo, la piel marmórea es característica en los neonatos que puede venir incluso con una sepsis, con una infección, o si hay cianosis periférica o central. ¿Qué signos de shock temprano son? Generalmente la taquicardia es el más importante. Una taquicardia sostenida en un paciente que no tiene fiebre, que no tiene dolor, debería hacernos sospechar de que está de alguna manera tratando de compensar. Podría ser una deshidratación, como también podría ser algún problema cardíaco. Y signos tardíos son ya cuando afecta básicamente hemodinámicamente al paciente. Sus pulsos son mucho más débiles, ya el paciente está letárgico, su estado neurológico afectado, su gasto urinario ha bajado, y al último vamos a ver hipotensión. Entonces esos son signos tardíos de shock. Entonces, ¿qué debo hacer cuando tengo un paciente deshidratado severo con shock hipovolémico? El ABC inicialmente, posicionar, intubar si es necesario, optimizar la ventilación y administrar oxígeno, idealmente una mascarilla con reservorio. Eso todos lo saben. Y luego vamos a la parte del acceso vascular. El acceso vascular periférico sería lo ideal, llegar a concretarlo en unos 2 minutos, pero a veces sabemos que eso en un paciente deshidratado es muy difícil, ¿no? Y especialmente si es un bebito de 6 meses. Entonces, valdría la pena intentar hacer un acceso intraóseo. El acceso intraóseo, una aguja intraósea, que échenle una chequeadita, es la cosa más sencilla del mundo. Ya cuando recién llegué traje algunas, y ya después de eso ya tenemos una serie como de 80 casos, creo, o más casos en el Albina, de niños choqueados profundos que han salido con acceso intraóseo. Este nos permite dar el fluido ósea y de ahí ingresar al torrente sanguíneo. Si existen posibilidades adicionales de hacer un acceso central percutáneo
o una venodisección por alguien que está capacitado, hay que hacerlo, o un catéter central. ¿Qué se debe dar para reponer la fase inicial de hidratación de un paciente? Siempre soluciones cristaloides y extraordinariamente ya los coloides. Es importante ver este cuadro, cómo se distribuyen los líquidos. Fíjense que la dextrosa, por ejemplo, el azúcar, cuando lo hay soluciones glucosadas, la mayor parte se sale al espacio intracelular. Por tanto, si quiero mejorar la presión arterial en este paciente, ¿lo voy a lograr si le doy dextrosa al 5%? No, todo este se va a salir al espacio intracelular y el paciente se va a edematizar. Fíjense que los cristaloides y los coloides son los que se quedan más en el espacio intravascular, más que todos los coloides. Los cristaloides se distribuyen tanto en el espacio intersticial como en el plasma. Es así que por eso que siempre que vamos a reanimar a un paciente deberíamos dar cristaloides o coloides. Ahora ven este otro cuadro. Fíjense, la dextrosa al 5% en la casilla azul dice 8:1. ¿Qué significa? Si calculo que el coloide se queda en el interior del vaso y le doy una ponderación de 1, y esa cantidad de coloide que le estoy dando al paciente produce una expansión intravascular X, para que yo logre esa misma expansión intravascular que logro con el coloide, requeriría 8 veces más de dextrosa al 5%. Por tanto, podría más que ayudarlo, podría llevarlo a una sobrecarga y podría incluso llevarlo a una insuficiencia cardíaca y no voy a corregir su presión arterial ni su gasto cardíaco. En cambio, si utilizo la solución salina, como cloruro de sodio al 9%, fíjense que es 3:1. 3 cargas de solución salina equivalen a una de coloide. Entonces me dirán, ¿por qué no utilizamos solo coloide? Porque el coloide, uno, que su costo es mayor, dos, que a veces si son coloides naturales pueden causar reacciones alérgicas, tres, en un proceso de endotelitis por una sepsis, el coloide en vez de quedarse en el vaso sanguíneo sale afuera y jala agua. Entonces, la solución salina o la solución de Hartmann, que es el Ringer lactato que estamos viendo al lado, ambas son las ideales para darle en fase aguda para expandir el volumen con esos bolos al paciente. Bueno, entonces, ¿cómo hidrato? Hay varias fases de hidratación, fíjense en el cuadro bien. La fase 1, o la primera hora que se da, es esa en que tengo que restaurar, lo primero, el volumen vascular. Si está deshidratado intravascular, el paciente está con tendencia a choquearse. Entonces, lo primero que debo hacer es mejorar esta. ¿Y cómo lo hago? Con bolos de cristaloides de 20 ml por kilo, y puedo repetir hasta 3 veces. Esto mejora los signos vitales, aumenta el gasto urinario y mejora el nivel de conciencia. De 1 a 9 horas, o sea, las siguientes 8 horas, la idea es restaurar parcialmente el déficit de líquido extracelular y mejorar el ácido base. Para esto, lo que voy a hacer es voy a calcular mi mantenimiento y le voy a dar 1/3 de los líquidos de mantenimiento y le voy a dar la mitad de los líquidos que he calculado de déficit. De esta manera, en esas siguientes 8 horas, mejoro el peso, estabilizo los signos vitales, mejoro el gasto urinario y hay una restauración parcial del balance ácido-base. De 9 a 25 horas, ¿qué quiere decir? Las siguientes 16 horas de ese primer día, dándole 2/3 del mantenimiento más la mitad de líquidos de déficit, voy a restaurar mucho mejor el peso corporal, el paciente se va a estabilizar, va a mejorar sus electrolitos, etcétera, ¿sí? Alguien que no comenta o no comentamos mucho sobre las siguientes 24 horas del paciente, que generalmente ya hacemos la corrección por vía oral, o sea, ya le vamos a dar sales o le vamos a dar líquido y el paciente va a ir corrigiendo progresivamente su peso, va a ir mejorando, va a tener una ganancia del mismo y se van a normalizar los electrolitos. Y la última fase, que es la fase 5, es de 12 a 14 días. Este paciente que ha estado muy deshidratado severamente, para tratar de compensar, ha perdido muchísimas calorías y es probablemente que haya perdido peso. Entonces necesito restaurar ese déficit de calorías y proteínas durante este proceso. Y peor si es una gastroenteritis. Entonces, durante este tiempo,
ya se da un soporte oral alimentario adecuado para corregir completamente. Hasta ahí estamos hablando un poquito de los electrolitos o del agua. Bueno, hablaremos ahora de los electrolitos. Los electrolitos más importantes en el suero son el sodio, el potasio y el cloro. Fíjense que en el plasma fundamentalmente sodio, más de 140 mil equivalentes, y en la célula es el potasio, más de 160. Fíjense que el cloro, más o menos, es generalmente más que todo de extracelular, ya, y menos cantidad intracelular. Estos tres electrolitos son los que nos van a mantener en homeostasis fundamentalmente. Entonces, cuando hay tipos de deshidratación que habíamos dicho, depende muchísimo fundamentalmente del sodio. Como hemos dicho que el sodio es o es intravascular o extracelular, decimos que es isotónico cuando tiene entre 135 y 145, hipotónico cuando es menos de 135 y decimos que es hipertónico cuando es más de 145. Noten que hay diferencia entre los tres tipos de deshidratación en la clínica. Cuando es más que todo isotónica, hipotónica, hay mayores signos cutáneos, una disminución de la turgencia, mucosas secas, ya puede haber letargo o coma porque es el espacio intravascular que está siendo afectado y la tensión arterial que es muy afectada. Mientras que fíjense en la deshidratación hipertónica. Las mucosas no están tan secas, no existe tanta descenso de la presión arterial, porque hemos dicho que es más la célula la que está deshidratada, el pulso está levemente aumentado, pero el paciente puede tener irritabilidad porque esa deshidratación intracelular puede estar afectando a las neuronas y el paciente va a tener más sintomatología neurológica acompañada de signos, digamos, entre comillas, leves de deshidratación. Sin embargo, puede tener una deshidratación profunda. Entonces, eso es importante recalcar. ¿Cómo calculo estos electrolitos? Igual que el agua. Requerimiento diario, el déficit y las pérdidas, las sumo todas y le voy a reponer las siguientes 24 horas. ¿Qué requerimientos de electrolitos tenemos? Para el sodio tenemos 3 mil equivalentes por kilo por día, para el potasio 2 y para el cloro 5. Si se dan cuenta, generalmente cuando voy a dar electrolitos a un paciente le doy cloruro de sodio y cloruro de potasio. Por tanto, el cloro implícitamente ya le estoy dando. Entonces, 3-2 es lo que deberían acordarse. Eso es lo normal ya en cuanto a requerimientos de sodio-potasio. ¿Qué pasa si hay déficit de sodio? ¿Cómo calculo ese déficit de sodio? El sodio ideal menos un sodio real, o sea que 140 el sodio ideal, digamos, menos el sodio real, o 135, mejor dicho, y estamos con 120, y esto lo multiplico por el volumen de distribución. Y el volumen de distribución se calcula el peso por 0,6. Entonces, esto es importante. ¿Sí? Entonces, nos vemos la fórmula, 135 menos el sodio real, que podría ser 125, por el peso en kilogramos por 0,6. Es la forma que calculo el déficit de electrolitos, ¿sí? Sin embargo, ojo, los pacientes desnutridos, cardiópatas y neonatos tienen menor cantidad de sodio. O sea, que su sodio normal es menor a 130. Para otro paciente eutrófico podría ser hiponatremia, pero para un niño desnutrido no lo es. Ahora, ¿cómo calculo ese déficit de electrolitos? O sea, una cosa es hiponatremia y otra cosa es cuando yo tengo diarrea, ¿solo pierdo agua? No, pierdo electrolitos. Por eso es que reponemos con sales de rehidratación. Entonces, ¿cómo calcula? Hagamos de cuenta que es un niño de 9 kilos que tiene una deshidratación del 10%. ¿Sí? Eso quiere decir que si es el 10% de 9, son 0,9 litros, o sea, 900 ml aproximadamente. ¿Cómo calculo la pérdida de sodio? Es el sodio del líquido extracelular por el 60% de los líquidos del déficit, que quiere decir, mi sodio extracelular es 140 y lo multiplico 0,6 por 0,9. Esto nos daría 75 miliequivalentes. Ese es el déficit de sodio. Y si quiero calcular el déficit de potasio o la pérdida de potasio en este caso,
calculo el potasio en el líquido intracelular, que es 150, y lo multiplico por 0,4, por la cantidad en ml en este caso 0,9 litros, y nos da el déficit. Entonces, lo que tienen que aprenderse es simplemente que para el sodio es 140 por 0,6 por el déficit de agua que voy a calcular, y del potasio es 150 por 0,4 por la cantidad de agua de déficit. Estos porcentajes varían un poco en las deshidrataciones, ya generalmente de tipo hipertónicas. Cuando son deshidrataciones hipertónicas, no utilizamos 60-40, sino utilizamos 75-25, o sea, 0,75 y 0,25. Eso tengan en consideración. Bueno, hemos hablado de algunas situaciones. Ahora hablaremos de las alteraciones propias de estos electrolitos, que con toda seguridad y con mucha frecuencia van a ver. La hiponatremia, ¿sí? Puede ser de 3 tipos: real, dilucional, o puede ser ficticia, ¿sí? La ficticia generalmente es un artificio de medición, y puede ser porque existen otros electrolitos incrementados como hiperglicemia o algunas otras sustancias como lípidos o proteínas, o por ejemplo si le estoy dando manitol. En cualquiera de esas condiciones parecería que tenemos hiponatremia. Entonces, este es el algoritmo para manejo de hiponatremia. Lo primero que debo hacer es calcular el agua corporal total y pedir sodio urinario. Si el agua corporal total en el cuadro de la izquierda está elevado y mi sodio urinario está aumentado, quiere decir que estoy perdiendo sodio, es insuficiencia renal. Si mi agua corporal total está elevada y mi sodio urinario está disminuido, podría ser una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? O en algunos casos podría ser ya una natriuresis, digamos, por aumento de esa hormona natural que les había mencionado. Entonces, ¿qué podría hacer en estos casos? Restringo el agua a sodio, y en algunos casos podría darle diuréticos si es insuficiencia renal. Cuando el agua corporal total está normal o un poco aumentada, pero el sodio urinario está normal o un poquito disminuido o aumentado, debería sospechar que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y cuando el agua corporal total está disminuida, ¿sí? Y el sodio urinario está disminuido, decimos que estamos perdiendo agua en algún lado, y generalmente son pérdidas gastrointestinales en la piel, por ejemplo, una fibrosis quística. Y cuando el agua corporal total está disminuida y el sodio urinario está aumentado, quiere decir que estamos perdiendo sodio urinario ya en grandes cantidades. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Reponemos agua y sodio. Entonces, este es el algoritmo de manejo de pacientes ya con hiponatremia. ¿Cuál es el cuadro clínico? Va a depender mucho de la edad, del tiempo de instalación y el nivel del sodio. Neurológicamente puede provocar letargo, convulsiones cuando está muy bajo, gastrointestinal, puede provocar anorexia, náuseas, vómitos, debilidad, reflejos sostenidos disminuidos y calambre. ¿Cuál será el tratamiento de una hiponatremia? Si existen síntomas neurológicos y pienso que está convulsionando o va a convulsionar, puedo darle cloruro de sodio al 3%, o sea, una solución hipertónica, 10 ml por kilo en 1 hora. Con esto voy a condicionar de que por lo menos el sodio suba más allá de 120 ml equivalentes. Entonces, y lo voy a alejar del umbral para las convulsiones. Se dice que si el sodio sérico está menos de 115, existe mayor probabilidad de convulsiones. Otros síntomas, si tuviera, puedo corregirlos lentamente. 24 horas, no requiero hacerlo rápidamente. Especialmente con más cuidado debo corregir en aquellos pacientes que les había dicho, desnutridos, cardiópatas o con hepatopatías, en cual no debería plantearme un objetivo de 135, sino de solamente 130. La hipernatremia, que es lo contrario, que quiere decir
que hay un sodio mayor a 150. Los síntomas pueden ser letargo, hiperreflexia, hay irritabilidad, también puede haber convulsiones, coma, ¿ya? Y puede causar en los neonatos especialmente hemorragias intracraneanas. La hipernatremia, ¿ya? Lo que se hace es tratar de disminuir la cantidad de sodio en estas soluciones y lo ideal cuando hay hipernatremia es corregir lentamente, por lo menos tomarnos unas 48 a 72 horas. El objetivo es que este sodio que está alto ya disminuya no más allá de 0,5 a 1 el equivalente por hora. Si bajo muy rápidamente, va a haber un efecto de rebote de agua y va a entrar el agua rápidamente dentro de la célula y nos va a producir edema cerebral, convulsiones y muerte. Es por esto que las deshidrataciones ya hipertónicas se las debe corregir, mejor si es por la vía oral, pero si no se puede por la vía oral, corregirlos lentamente en el transcurso de unas 48 a 72 horas. Entonces, volviendo al cuadro inicial que les mencioné, había ya resume en una deshidratación isotónica qué es lo que le voy a dar al paciente. Requerimientos, fíjense al final, ¿no? Al lado izquierdo, el requerimiento más el déficit, más su sodio y su potasio y las pérdidas actuales. ¿Ya? En el caso de hipotónica, igual el requerimiento más su déficit, ¿ya? Y en este caso el déficit de sodio más le voy a adicionar y voy a tratar de corregirlo también y tendré que hacer una química sanguínea. En el caso de la isotónica, la química sanguínea puedo repetirla en unas 8 a 12 horas, mientras que en el otro, lo más antes, unas 2 a 4 horas. Y en el caso de hipertónica, ya voy a ir disminuyendo poco a poco esa cantidad de sodio y la hidratación para que no tengamos ese efecto de rebote que mencioné y haré una química sanguínea, en este caso mediré el sodio 1 o 2 horas después. Entonces, eso es importante. Ya ha pasado, me he trancado. Ya. Ahora hablaremos de la hipocalemia, ¿sí? La hipocalemia, ya que es otro estado de emergencia que nos puede complicar la vida, ya generalmente tiene efectos cardiovasculares iniciales, bloqueos de auriculoventriculares, una depresión ST, puede haber una T plana o en U generalmente, o sea, hacia abajo. A nivel muscular produce debilidad, parálisis, calambres, hilo gastrointestinal, hiporreflexia, depresión, etcétera, que son algunos de los síntomas de la hipocalemia. ¿Qué vemos? Entonces, cuando tengo un paciente con hipocalemia, tengo que hacer un electro. Entonces, fíjense, aquí hay un electro. Podemos tener aplanamiento de la onda T, como vemos, o podría haber una onda U, o una ST invertida o una U prominente. Puede condicionar un QTc prolongado, y esto es peligroso. Ahora que estamos hablando muchísimo de la hidroxicloroquina, sabemos perfectamente que si le vas a dar al paciente con COVID hidroxicloroquina y tiene al mismo tiempo hipocalemia y no he verificado, tengo mayor tendencia a que me haga un paro cardíaco, una arritmia letal y el paciente se me muera por consecuencia de esto. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para el manejo de un paciente con hipocalemia? Lo primero que hago es un electro y una gasometría. Si el potasio es menos de 2 y el electro es anormal, que quiere decir, veo esas imágenes que he mencionado, debería darle una corrección de potasio relativamente rápida de 0,3 a 0,5 miliequivalentes por kilo en una hora, pero por bomba y con electrocardiograma monitorizado. No puedo darle en bolo rápidamente con jeringa porque lo puedo matar al paciente. Si el potasio está entre 2 y 3 y el electro es anormal, podría dar una corrección menor de 0,2 a 0,1 ya en una hora, pero igual bajo las mismas condiciones. Y si el potasio está más de 30 y el electro está normal, la corrección no requiero hacerlo rápido, la puedo hacer lentamente durante las siguientes 24 horas. ¿Qué pasa con el estado opuesto? La hipercalemia, ¿ya? Cuando existe hipercalemia, vemos que puede haber una onda T más amplia, fíjense, una elevación de la onda T, ¿sí? Puede presentarnos una depresión del segmento ST en algunos momentos,
un intervalo PR, QRS o QT también prolongados, puede producir bradicardia, arritmias ventriculares. O sea que la hipercalemia es mucho más peligrosa aún que la hipocalemia y también deberíamos percatarnos de que si existe o no en cualquier paciente crítico. Entonces, este es el tratamiento que se debe dar, eso deberían saber de memoria. Siempre les pregunto cuando están en internado y un buen porcentaje no me responden. Esta es una emergencia. Si un paciente tiene hipercalemia y tiene problemas cardíacos o arritmia cardíaca, tengo que bajar lo más antes posible ese potasio. Entonces, ¿cómo lo hago? Con las primeras 3 intervenciones. Le puedo dar gluconato de calcio de 50 a 100 miligramos por kilo, rápidamente endovenoso por 10 minutos. Le puedo dar bicarbonato de sodio simultáneamente, 1 miliequivalente por kilo, para mejorar la acidosis y jalar ese potasio dentro de la célula. Y le puedo dar glucosa, dextrosa al 33%, igual 50%, además de insulina. La insulina va a hacer que esta glucosa adicional que le estoy dando va a ingresar dentro de la célula la glucosa y por transporte facilitado va a meter potasio dentro de la célula y va a disminuir la hipocalemia. Esos 3 son cuando hay realmente sintomatología ya de riesgo en el paciente. Las otras 3 ya son cuando hay una hipercalemia no tan alta, que puedo tomarme un tiempo. El salbutamol, ya sea por nebulización o en suspensión o en endovenoso. La furosemida, el diurético que sabemos que son diuréticos que pierden potasio. Y el Kayexalato, que es un quelante, que quiere decir atrapa potasio y algunos otros electrolitos en el intestino y no deja que se absorba. Por tanto, si hago esto, no va a haber absorción de potasio intestinal y va a ir poco a poco compensándose. Le puedo dar con un poco de sorbitol como enema, cosa que el paciente vaya a lavar más rápidamente el intestino. ¿Qué tiempos de acción o tratamientos de la hipercalemia? Se dice que de segundos a minutos debemos darles el calcio, como les había dicho, la insulina y el bicarbonato en los primeros 30 minutos. Las siguientes 4 horas podríamos dar algunos agonistas de aldosterona, resinas como el Kayexalate que les mencioné. Ya pasadas las 6 horas, si el paciente tiene sintomatología importante, ojo, en este caso deberíamos dializar al paciente. Es una indicación absoluta la hipercalemia de diálisis en un paciente que está con estos síntomas. Aquí tenemos el algoritmo. Entonces, si tiene hipercalemia, lo primero que vemos es si existen cambios electrocardiográficos. Si existen cambios electrográficos, deseo un efecto rápido, en menos de 10 minutos, sí, entonces le daré calcio primero. Si no deseo en esos primeros 10 minutos, me puedo tomar un poquito más de tiempo, puedo darle bicarbonato, insulina, incluso puedo dar BT2 adrenérgico. Si el paciente tiene un electro y está normal, entonces podría perder más potasio a través de los riñones, aumentando el potasio urinario, por ejemplo, con diuréticos como la furosemida, urea, etcétera. Y si no quiero disminuir el potasio urinario, ya podría utilizar mineralocorticoides, bicarbonato, acetazolamida. Si deseo eliminar por vía gastrointestinal y no hay sintomatología clínica, utilizo el Kayexalate que les mencioné, las resinas, y con eso voy a mejorar progresivamente. Bueno, entremos a una última fase. Yo sé que algunos se están cansando, pero creo que es tan importante como la anterior. No voy a hablar sobre todos los desequilibrios ácido-base, simplemente recordar desde dónde viene el pH, ¿sí? Y las alteraciones que existen. 2 tipos de alteraciones, acidosis y alcalosis. Fundamentalmente, todas las deshidrataciones vienen con acidosis metabólica, que son pHs menores a 7.35, ya, y un bicarbonato menor a 20. Y un exceso de base inferior a menos 2. Esto es importante que debo calcular con todo paciente que tiene acidosis metabólica y deshidratación. Es la brecha aniónica. ¿Y cómo se calcula la brecha aniónica o anion gap? Se calcula el sodio más el potasio menos el bicarbonato más el cloro. ¿Qué quiere decir? Que hay un equilibrio entre los aniones y los cationes. Por tanto, si esta brecha se hace muy alta, nos puede indicar 2 cosas. Si los aniones, ya en este caso, la brecha aniónica es normal o disminuida, nos dice que es pérdida de bicarbonato. Por tanto, la reposición de bicarbonato se le puede dar a este paciente.
Si el paciente tiene una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, nos está diciendo que está ganando ácidos, algún otro tipo de ácidos, ¿no? ¿Y qué ácidos generalmente son esos? Generalmente son ácido láctico, en el caso de sepsis, los ácidos que se producen en una insuficiencia renal, podría ser la cetoacidosis en el caso de algunos pacientes, podría ser algunas intoxicaciones, por ejemplo, con alcoholes, intoxicaciones por aspirina. Entonces, es importante hacer el anion gap si estoy valorando a un paciente con acidosis metabólica. Bueno, vamos a hacer 3 casos clínicos, ya estamos en lo último, ya sé que los que están cansados no abandonen, aguanten un poquito más, porque aquí voy a tratar de agrupar todo lo que hemos hablado antes. Niño de 1 año de 6 meses con diarrea, vómitos hace 5 días, lo que podríamos ver a cualquier momento. Peso, 9 kilos, 150 de frecuencia cardíaca, está un poco taquicárdico, está taquipneico, se encuentra letárgico, o sea que ya tiene alteraciones del estado mental, tiene un llanto sin lágrimas, su llenado capilar de 4 segundos, o sea, prolongado, tiene un sodio de 140, potasio de 138, un bicarbonato de 10. ¿Qué es lo primero que veo? ¿Que es un paciente que está deshidratado? Sí. ¿Es leve, moderado, severo? Es severo, porque de entrada ya estoy viendo que está letárgico, ¿sí? ¿Qué más veo? Que tiene un llenado capilar prolongado de 4 segundos. Ahora, ¿qué tipo de deshidratación? Ya sé que es una deshidratación severa. ¿Qué tipo de deshidratación? Me fijaré el sodio, 140. Ah, es una deshidratación isotónica. Y luego, ¿qué más me fijo? Su bicarbonato bajo, por tanto, tiene una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Es un paciente con gastroenteritis, una deshidratación grave isotónica y acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es mejorar su líquido intravascular. Para ello, le daré una carga inicial rápida de 20 ml por kilo de Ringer o de solución fisiológica. Y luego valoro de nuevo al paciente. Su frecuencia cardíaca sigue un poco alta, su llenado capilar sigue prolongado de 3 segundos y sigue con gasto urinario bajo. ¿Hemos mejorado su estado intravascular? No. Entonces, ¿qué hago? Le vuelvo a dar otra carga de 20 ml por kilo. Y después de esa segunda carga de 20 ml por kilo, ¿qué veo? La frecuencia cardíaca ha mejorado, su respiratoria también, su llenado capilar ya está normal y tiene un gasto urinario de 1 ml. ¿Sigo dando cargas? No vale la pena, porque si lo sigo, voy a sobrecargarlo intravascularmente innecesariamente. Entonces, ahora recién trato la deshidratación. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, vamos a calcular mantenimiento déficit. ¿Cuál es el mantenimiento? Pesa 9 kilos, por los primeros 9 kilos 100 ml, entonces ¿cuántos de líquidos? 900 calorías, por tanto 900 ml es su mantenimiento. Y sus electrolitos hemos dicho 3 y 2, 3 de sodio por 9, 27, 2 de potasio, 2 por 9, 18. Esto es el líquido que le voy a dar, y que le voy a dar dextrosa al 5% con 27 de sodio y 18 de potasio. Mantenimiento. Y luego calculo el déficit. Hemos dicho que es severa, por tanto, este paciente mínimamente tiene como 900 ml de pérdida. Entonces, utilizo las fórmulas que les había mencionado. Ya calculo, ya el déficit de líquido es 900 ml. Calculo el déficit de sodio, habíamos dicho 140 por 0,6 por 0,9. O sea, ¿cuánto es su déficit de sodio? 75. Calculo el déficit de potasio, 150 por 0,4 hemos dicho, por 0,9 que es el volumen, 54. Entonces, nuestro déficit son 900 ml con 75 de sodio y 54 de potasio. ¿Ya? Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que hago? En las primeras 24 horas voy a dividir. Tengo que dar todito esto, mantenimiento más déficit. Si sumo el mantenimiento y el déficit, ese es el total de líquidos, total de sodio y total de potasio que tengo que darle. Pero habíamos dicho que deberíamos dividir en las primeras 8 horas, debo darle un tercio de ese mantenimiento que calculé. Y debería darle un tercio del déficit. Por tanto, la mitad del déficit. Por tanto, si sumo todos estos, voy a estarle dando esas primeras 8 horas 750 ml de líquido, 46 de sodio y 33 de potasio.
Eso es más o menos la suma de todo. ¿Y qué pasa las siguientes 16 horas? Le voy a dar lo que me sobra, los 2/3 de mantenimiento que me quedan, más la otra mitad del déficit. O sea que si sumo ambos, nos va a salir este cálculo para este paciente y lo voy a terminar de hidratar en esas 24 horas. El segundo día ya cambiará la vía oral y el paciente está despierto, entonces ya no necesito seguirle dando endovenoso. Vamos al caso clínico 2, paciente igual con diarrea de 1 año, vómitos, peso 8 kilos, taquicárdico, taquipneico, poco de fiebre. Su sodio, 125. Su bicarbonato, 13. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es igual una deshidratación moderada severa, pero ¿de qué tipo? Hiponatrémica, porque su sodio está en 125 y tiene una acidosis metabólica. Entonces, esa es la condición fisiológica. Entonces, ¿qué hago a este paciente? Primero, mejoraré su estado intravascular, le doy una carguita, una carga de 20 ml por kilo de solución fisiológica o Ringer. ¿Y qué sucede? El paciente, su frecuencia cardíaca baja un poco, su llenado capilar, pero sigue con gasto urinario bajo. O sea, quiero que orine mejor este paciente para que no me haga una insuficiencia prerenal. Se le vuelvo a dar una carguita más. Después de esa otra carguita, su llenado capilar está perfecto, su frecuencia cardíaca ha bajado y su gasto urinario es más de 1 ml. Entonces ya me dice de que este paciente está intravascularmente, ya está ya completado. Por tanto, ¿ahora qué hago? Calculo el mantenimiento que tiene este paciente. En este caso, 8 por 100, 800 calorías, 800 ml de líquido es su mantenimiento, más el sodio 3 y el potasio 2 por kilo, ya tengo todo el mantenimiento. Luego, ¿qué calculo? El déficit de líquidos, hemos dicho, es moderada, más o menos 800 ml. Y luego calculo la pérdida de sodio, lo que haría en una isotónica, 140 por 0,6 por 0,8, ya sé cuánto de sodio, y del potasio 150 por 0,4 por 0,8, me sale 40. Ya sé el déficit de líquido, el déficit de sodio y el déficit de potasio. Sin embargo, este paciente tiene un déficit adicional de sodio, si se acuerdan, ¿verdad? Porque eso está hiponatrémico. O sea, no solo el déficit normal por la deshidratación, sino que tiene un déficit inicial. Entonces calculo ese déficit de sodio de acuerdo a la fórmula, ¿se acuerdan? Sodio ideal menos el sodio real, 135 menos 125, por el peso, por el volumen de distribución que es 0,6. Entonces ya tengo que tiene un déficit adicional de 48. Entonces, en total, ¿cuánto más debería darle? Ese déficit de 48 más 67 que ya había calculado anteriormente. Entonces, este es todo el sodio que tengo que darle. Entonces, si veo en 24 horas todo lo que le voy a dar, mantenimiento más déficit, los electrolitos más el sodio más el potasio, entonces, ¿qué es lo que hago? En las primeras 8 horas le voy a dar 1/3 del mantenimiento y la mitad del déficit. Y en las siguientes 8 horas le voy a dar los otros 2/3 del mantenimiento más la otra mitad del déficit que ya he calculado. Vamos al último caso, el caso clínico tercero. Niño de 4 meses con diarrea, vómitos, más pequeñito, taquicárdico igual, febril, su sodio de 160. Su bicarbonato está abajo. Por tanto, es una deshidratación probablemente moderada, ¿sí? Probablemente infecciosa, es hipertónica, que eso es lo que nos debe llamar la atención, y tiene acidosis metabólica. Entonces, el rato que me dice hipertónica, a mi cabeza tiene que venir que a este tengo que hidratarlo lentamente. Entonces, le daré una carga, muy bien, le daré una carguita. Pero si el paciente está despierto, está lúcido, mejor si no le doy ninguna carga y le haré una hidratación lenta. Mejor aún si el paciente puede utilizar la vía oral para hidratarse, no está con vómitos, puede tolerar, prefiero darle la vía oral y de esta manera ya hacer que él regule más rápidamente su deshidratación y la corrija por sí solo. Pero digamos, en este caso le da una carguita, su frecuencia cardíaca, todos sus síntomas han mejorado, ya está intravascularmente por demás. Entonces, ¿qué hago? El siguiente paso, calculo líquidos de mantenimiento, calculo los requerimientos electrolitos, igual que en el anterior. Luego calculo el déficit de líquido, porque en este paciente
al tener más electrolitos en eso, más sodio, hay un déficit de líquido que va, y un déficit de agua libre. El déficit de líquidos es 500 ml, de acuerdo a fórmula que hemos dicho, 500 por cada kilo. Y el déficit de agua libre lo calculo por esta fórmula. El sodio observado menos el sodio ideal, el que tengo medido, por 4 por 5. Y de esta manera determino que 300 ml es el déficit de agua libre. Y luego calculo el déficit de contenido de solutos. ¿Y cómo calculo eso? El déficit de líquidos, que dije 500, le resto el déficit de agua libre y por tanto el déficit de contenido de solutos es 200 ml. Entonces, fíjense cuán poquito es lo que tengo que reponer en este paciente. Son solamente 200 ml. Y luego calcularé, como hemos hecho siempre, la pérdida de sodio y pérdida de potasio. Pero si se acuerdan, en los otros dos tipos de deshidrataciones utilizo 60-40. En este caso utilizo 75 y 25. 140 por 0,75 por 0,2 y 150 por 0,25 y 0,2. Tengo ya mi déficit de sodio y potasio total. Entonces, el primer día le voy a dar todo esto. ¿Sí? Todo esto. En realidad, la mitad nada más. La mitad de esto, como hacíamos antes, en 8 horas, en vez de que sea 8 horas, le voy a dar solo la mitad en 24 horas. Y el segundo día, preferentemente ya no le voy a dar nada. Si todavía no tolera la vía oral, le daría la otra mitad más la otra mitad del déficit que tenemos del paciente. Entonces, ¿qué es lo que puedo decirles de esta deshidratación severa? Lo más importante es que la hidratación debe ser lenta, porque no tiene signos muy notorios de deshidratación cutánea, como habíamos dicho. Generalmente son otro tipo de síntomas, generalmente neurológicos, y el edema cerebral es nuestro peor enemigo. No sé si tienen alguna pregunta. He tratado de resumir, la presentación se las voy a subir. Mi consejo es de que hagan ejercicios, hagan unos 2 o 3 ejercicios, inventen unos 2 o 3 ejercicios con las fórmulas que les he planteado, uno de cada tipo, hiponatrémica, isonatrémica y hipernatrémica, y van a darse cuenta de que van a manejar. Si creen que la IEPI se utiliza en otros países del mundo para aquellos que van a estudiar pediatría, están equivocados. No se utiliza. Utilizan eso para los que son monitores o los que son simplemente técnicos en salud. Esta es la forma como se debe corregir los déficits hidroelectrolíticos ya en todo paciente pediátrico y también en adultos, pero con otras variantes. ¿Alguna pregunta? No sé si existe alguna consulta. Creo que se han dormido todos. Bueno, si no hay ninguna duda, espero que me hayan entendido, espero que les sirva un poco. Ya la mejor manera de entender es de que agarren y puedan hacer estos ejercicios y le echen una leidita más. Les agradezco mucho por su tiempo, entonces. ¿Lo va subiendo, doctor? Sí, la voy a subir la presentación, no hay problema. Muchas Gracias, ¿Ya? doctor. Gracias.